Capítulo 9. La gloria de Cristo en su unión con la Iglesia. Nuestra unión con Cristo es tan real que ante los ojos de Dios es como si nosotros hubiésemos hecho y sufrido lo que Cristo hizo y sufrió para redimir a la Iglesia. Cristo actuó gloriosamente cuando llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y cuando padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 2:24 y 3:18. El propósito de nuestro santo y justo Dios fue el de salvar a su iglesia, pero no podría pasar por alto su pecado sin castigarlo. Por lo tanto, fue necesario que el castigo de ese pecado fuese transferido de aquellos que lo merecían, pero no podrían soportarlo, a otro quien no lo merecía, pero que sí era capaz de sobrellevarlo. Este es el fundamento de la fe cristiana y toda la revelación divina contenida en la Escritura. Consideremos un poco más de cerca esta verdad y fijémonos cuán llena es de la gloria de Cristo. Primero, no está en contra de la justicia divina que alguno sufra el castigo por los pecados de otros. Por el momento confirmaré esta declaración diciendo que Dios, quien no puede ser injusto, ha actuado así muchas veces. Por ejemplo, cuando David pecó, 70,000 hombres fueron destruidos por el ángel de Jehová. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Segundo de Samuel 24:15-17. Cuando los hijos de Judá fueron llevados cautivos, cautiverio babilónico, Dios los castigó por los pecados de sus antepasados, especialmente aquellos pecados cometidos en los días de Manasés. Vea Segundo de Reyes 23, 26 y 27. Los 7 hijos de Saúl fueron muertos a causa de los pecados de su padre. Segundo de Samuel 21, 9-14. Así fue también con los hijos y los infantes que perecieron en la destrucción de Sodoma y Gomorra. En la destrucción final de la nación judía, Dios los castigó por haber derramado la sangre de todos los profetas desde el principio del mundo. Lucas 11, 50 y 51. No hay injusticia en Dios al transferir los pecados de algunos a otros y castigarlos. La justicia divina no castiga arbitrariamente a algunos por los pecados de otros. Segundo, siempre existe una relación especial entre los que pecan y aquellos quienes son castigados. Por ejemplo, hay una relación entre el padre y sus hijos, entre el rey y sus súbditos. Hay también un sentido en que comparten el castigo. A los hijos de Israel les fue dicho: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Números 14:33. El castigo debido a sus pecados fue transferido en parte a sus hijos, pero una parte de su propio castigo fue también el conocimiento de lo que ocurriría a sus hijos. Tercero, existe una unión mayor y una relación más cercana entre Cristo y la Iglesia que la que existe en cualquier otra unión en el mundo. Esto puede ser visto en 3 maneras. 1. Hay un vínculo natural entre Cristo y su Iglesia. Dios ha hecho todas las naciones de una misma sangre. Vea Hechos 17:26. Cada hombre es hermano y prójimo de cada otro hombre. Vea Lucas 10:36. Esta misma relación existe entre Cristo y la Iglesia. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Hebreos 2, 11 y 14. Sin embargo, en 2 aspectos hay una diferencia entre la unión de Cristo con su Iglesia y la hermandad común de toda la raza humana. Primero,
Él tomó nuestra naturaleza por un acto libre de su propia voluntad, pero nosotros no tuvimos ninguna opción de escoger el relacionarnos los unos con los otros por el nacimiento. Segundo, Él vino a ser unido con nosotros con un solo propósito, es a saber que nuestra naturaleza redimiese a la iglesia, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15. Segundo, hay una unión moral y espiritual entre Cristo y la iglesia. Esto es como la relación entre la cabeza y los miembros del cuerpo, o entre la vid y los pámpanos. Vea Efesios 1, 22 y 23 y Juan 15, 1 y 2. También es parecido a la unión que existe entre el esposo y la esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 25. Así como Él fue la cabeza y el esposo de la iglesia, la cual solo podría ser salvada y santificada por su sangre y sus sufrimientos, entonces fue apropiado que Él sufriera y que los beneficios de su sufrimiento pertenecieran a aquellos por quienes Él sufrió. Pudiera surgir la objeción de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Y que no había ninguna unión entre Él y la iglesia en ese momento. Somos unidos con Cristo por medio de la fe. Por lo tanto, antes de nuestra regeneración, no estábamos unidos con Él. Pero entonces, ¿cómo podría sufrir justamente en favor de nosotros? Contesto que fue el propósito de Dios, antes de que Cristo sufriera, que la iglesia de los elegidos fuera su esposa a fin de que Él la amara y sufriera por ella. Jacob amaba a Raquel antes de que ella llegara a ser su esposa. Jacob sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Oseas 12:12. Raquel es llamada la esposa de Jacob debido a su amor por ella y porque ella estaba destinada a ser su esposa antes de que él se casara con ella. Así Dios el Padre dio todos los elegidos a Cristo, encomendándolos a Él para ser salvados y santificados. Cristo mismo dice al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17, 6 y 9. Tercero, la tercera manera en que Cristo está unido con la iglesia es por medio del nuevo pacto, del cual Él mismo es el fiador y prenda. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22. Aquí tenemos el corazón del misterio de la manera sabia en que Dios salva a la iglesia. La transferencia de los pecados de los pecadores a Cristo, aquel que es en todo sentido inocente, puro y justo en sí mismo. Es la vida y alma de toda la enseñanza bíblica. Lo que Cristo ha hecho por nosotros es lo que le hace glorioso para nosotros. Consideremos la justicia de Dios en perdonar nuestros pecados. Todos los elegidos de Dios son pecadores. ¿Cómo puede Dios permanecer como justo si permite que sus elegidos no sean castigados, puesto que no perdonó a los ángeles que pecaron y tampoco a Adán cuando pecó al principio? La respuesta está en la unión entre Cristo y la iglesia. Porque Cristo representa a la iglesia ante los ojos de Dios, Dios le castiga justamente a él por los pecados de ella, y así ellos son libre y gratuitamente perdonados. Vea Romanos 3, 24 a 26. En la cruz, la santidad y la justicia divina se encuentran con su gracia y su misericordia. Esta es la gloria con la cual se deleitan y se satisfacen las almas de todos aquellos que creen. Cuán maravilloso es para ellos ver a Dios regocijándose en su justicia
y al mismo tiempo mostrando misericordia al darles la salvación eterna. En el disfrute de esta gloriosa verdad quiero vivir y quiero morir. También Cristo es glorioso en su obediencia a la ley, la cual Él cumplió perfectamente. Fue absolutamente necesario que la ley fuese cumplida, pero nosotros nunca hubiéramos podido hacerlo. No obstante, mediante la unión de Cristo y la Iglesia, la ley fue cumplida por Él a favor nuestro, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 y 4. Un entendimiento por la fe de esta gloria de Cristo acabará con todos los temores y quitará todas las dudas de las pobres almas tentadas. Tal conocimiento será un ancla para mantenerles firmes en todas las tormentas y pruebas de esta vida y en la hora de la muerte.